Capítulo primero. El llamado de la niebla, Whitestone, Inglaterra. Octubre de 1843. La niebla se cernía sobre el pueblo como un velo de luto. Los árboles, retorcidos y silenciosos, parecían susurrarse secretos cuando el viento pasaba. El cielo permanecía gris, como si el sol hubiera olvidado ese rincón del mundo. Y en lo alto de la colina, rodeada de cipreses y cuervos, se alzaba la abadía de Whitestone, abandonada, maldita y, sin embargo, viva. Thomas Ashbury llegó al pueblo con una maleta de cuero, un cuaderno de notas y una obsesión. Historiador de la Universidad de Oxford, había encontrado referencias a la abadía en un manuscrito del siglo XVII que mencionaba un círculo eterno y monjes que nunca duermen. Intrigado, decidió investigar personalmente. En la posada donde se hospedó, los habitantes evitaban hablar del lugar. Cuando preguntaba, desviaban la mirada o murmuraban oraciones. Solo una anciana, llamada Agnes, le entregó un diario envuelto en un paño oscuro. «No lo leas de noche y nunca vayas solo», le dijo, con unos ojos que parecían haber visto demasiado. El diario pertenecía a un monje llamado Elías, fechado en 1792. Las páginas estaban manchadas, algunas rasgadas, pero lo que quedaba era suficiente para inquietar cualquier mente racional. El círculo fue trazado con tiempo, no con sangre, y el tiempo no se rompe, solo se dobla. Esa noche, Thomas no durmió. Leyó cada página bajo la luz temblorosa de una vela, mientras la niebla se espesaba afuera. A las 3 de la madrugada, escuchó el campanario de la abadía sonar. 3 veces, lentamente, solo. Al día siguiente, decidió subir la colina. El sendero era estrecho, cubierto de hojas muertas y raíces que parecían manos intentando atraparlo. Al llegar al portón de hierro oxidado, sintió un escalofrío profundo. La abadía estaba en ruinas, pero había algo en ella que palpitaba, como si respirara. Al entrar, el aire se volvió más frío. Las paredes estaban cubiertas de musgo y símbolos extraños. En el altar, una inscripción en latín: Tempus non frangitur, tempus devorat. El tiempo no se rompe, el tiempo devora. Thomas anotó todo, pero al girarse para salir, vio algo que no estaba allí antes. Un círculo grabado en el suelo de la nave principal. Perfecto, simétrico y ligeramente brillante, como si acabara de ser trazado. Y entonces lo escuchó. Un susurro, proveniente del interior de la piedra. Capítulo 2. Ecos en la piedra. La niebla no se disipó al amanecer. Al contrario, parecía más espesa, como si la colina misma quisiera ocultar la abadía del mundo. Thomas regresó al lugar con el diario de Elías en mano, decidido a encontrar respuestas. Cada página parecía escrita por alguien que había perdido la noción del tiempo, o que había sido devorado por él. Al cruzar el umbral de piedra, el silencio era absoluto. No había viento, ni pájaros, ni ecos de vida, solo el crujido de sus pasos sobre los escombros. El círculo seguía allí, en el centro de la nave principal, brillando con una luz tenue que no venía de ninguna fuente visible. Thomas se arrodilló junto al círculo, lo tocó. Estaba frío, como hielo antiguo. Al instante, una voz susurró en su oído: Tempus devorat. Se giró, pero no había nadie. Solo las sombras, alargadas y temblorosas. El diario cayó de sus manos y se abrió en una página marcada con una mancha oscura. Allí, Elías describía un ritual. El círculo se activa con la presencia. No requiere palabras, solo voluntad. Quien lo contempla, lo alimenta. Thomas retrocedió, pero el suelo bajo sus pies cambió. Ya no era piedra, era algo más blando, como carne, como tierra recién removida. Miró hacia el altar y vio que los símbolos en las paredes se movían, como si respiraran. Subió a la torre del campanario,
buscando una vista más clara. Desde allí, el pueblo parecía lejano, casi irreal. Pero dentro de la torre, encontró algo que lo detuvo. Una campana rota, colgada por cadenas negras, y bajo ella, una figura. Era un monje, o lo que quedaba de uno. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero sus manos eran huesos envueltos en piel seca. No se movía, no respiraba, pero sus labios se abrieron. El círculo no se rompe, el círculo espera. Thomas huyó, bajó por las escaleras de piedra, tropezando, jadeando. Al llegar a la nave, el círculo brillaba más fuerte, y entonces lo vio. Una figura en el centro, de pie, con túnica, con ojos que no eran ojos, sino vacíos. El mismo monje, pero esta vez hablaba con la voz de Elías. Has venido, como todos, y como todos, te quedarás. Capítulo 3. El círculo. Nunca se rompe. Thomas no volvió a la posada esa noche. Permaneció en la abadía, rodeado por sombras que parecían moverse con voluntad propia. El círculo en el suelo brillaba con una intensidad creciente, como si lo reconociera, como si lo esperara. Capítulo 4. La verdad. Bajo la tierra. La cripta temblaba. Las figuras encapuchadas se habían desvanecido, absorbidas por el círculo, dejando tras de sí un silencio que dolía. Thomas, aún de rodillas, sintió que el tiempo se había detenido. No sabía cuánto había pasado, minutos, horas, siglos. Se levantó con dificultad y exploró la cripta. En una de las paredes encontró una inscripción tallada con precisión obsesiva. El tiempo es la sangre de los dioses, y esta tierra ha sido su altar. Al tocar la piedra, una parte de la pared se deslizó, revelando una cámara oculta. Dentro, 12 cuerpos en descomposición, sentados en bancos de piedra, con las manos entrelazadas como en oración. Pero uno de ellos respiraba. Thomas se acercó con cautela. El cuerpo estaba cubierto por una túnica blanca, intacta. Su rostro era joven, demasiado joven para estar allí. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Eres tú el nuevo guardián?, preguntó con voz quebrada. Thomas retrocedió. El hombre se incorporó lentamente, como si el tiempo no tuviera efecto sobre él. Soy el último abad. El círculo me mantiene. No envejezco. No muero. Solo espero. Thomas intentó hablar, pero el abad lo interrumpió. El círculo fue creado por los primeros monjes, no para invocar demonios, sino para sellar el tiempo. Querían detener la decadencia, preservar la pureza, pero el tiempo no se deja encerrar. El abad señaló el centro de la cámara, donde otro círculo brillaba con luz dorada. Cada siglo alguien viene. Cada siglo el círculo elige. Tú lo has despertado. Ahora debes alimentarlo. Thomas negó con la cabeza. Quería huir, destruirlo, romper el ciclo. Pero el abad sonrió. No puedes romper lo que no tiene forma. El tiempo no es línea, es hambre. Las paredes comenzaron a cerrarse. El aire se volvió denso, como si la cripta respirara. Thomas corrió hacia la salida, pero la escalera había desaparecido. Solo quedaba el círculo, y entonces lo entendió. No había salida, nunca la hubo. La abadía no era un lugar, era un ciclo, un bucle eterno, un estómago que digería almas. Thomas cayó al suelo, y el círculo lo envolvió. Sentado en un banco de piedra, Thomas hojeó el diario de Elías una vez más. Las últimas páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa, casi ilegible. Pero una frase se repetía como un mantra. El círculo no se rompe, el círculo no se rompe, el círculo no se rompe. Debajo de esa frase, un dibujo, la silueta de la abadía, y bajo ella, una cripta. Thomas no había visto ninguna entrada a una cripta,
pero el dibujo mostraba una trampilla detrás del altar. Se levantó, guiado por una mezcla de curiosidad y terror, y comenzó a buscar. Tras mover losas y empujar una columna rota, encontró lo que parecía una puerta oculta. La abrió con esfuerzo, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Bajó con una vela en mano, cada paso resonando como un eco en el vacío. La cripta era amplia, con paredes cubiertas de inscripciones en latín y símbolos que parecían moverse al ser observados. En el centro, otro círculo, idéntico al de la nave principal, pero más antiguo, más profundo, y alrededor de él, cuerpos. 12 figuras sentadas en posición de oración, con túnicas negras y rostros cubiertos por máscaras de hierro. No se movían, no respiraban, pero Thomas sintió que lo observaban. Uno de ellos se levantó, no caminó, flotó. Su máscara cayó, revelando un rostro pálido, sin ojos, sin boca, solo piel estirada sobre hueso. Y sin embargo, habló. El tiempo fue sellado aquí. Nosotros lo alimentamos. Tú lo has despertado. Thomas retrocedió, pero el círculo brilló con fuerza y las paredes comenzaron a temblar. La figura extendió una mano y el diario de Elías se encendió en llamas negras. Las palabras se elevaron en el aire, girando como hojas en un remolino. El círculo es eterno, no tiene principio, no tiene fin, solo hambre. Thomas gritó, pero su voz no salió. El aire se volvió denso, como si respirara polvo. Las figuras comenzaron a levantarse, una por una, rodeándolo. El círculo se abrió, revelando un abismo de sombras líquidas, y entonces lo entendió. No era un portal al infierno, era algo anterior, algo que existía antes del tiempo, un ciclo que devoraba la historia, la memoria, la carne. Elías no había huido, Elías había sido absorbido. Thomas cayó de rodillas y el círculo lo envolvió. Capítulo 5. El silencio de los muertos. Thomas ya no sabía quién era. El tiempo dentro de la cripta no se medía en horas, sino en suspiros. Cada intento de escapar lo envejecía. Cada pensamiento de rebelión lo debilitaba. El círculo lo observaba, lo juzgaba, lo moldeaba. El abad había desaparecido. O quizás se había fundido con las paredes, con las piedras, con el ciclo. Thomas caminaba en círculos, literalmente, repitiendo los mismos pasos, las mismas palabras, los mismos errores. Intentó destruir el círculo. Golpeó el suelo con una piedra, escupió sobre los símbolos, gritó oraciones en latín y maldiciones en lenguas que no conocía, pero el círculo solo brillaba más fuerte, y cada vez que lo hacía, Thomas perdía algo, un recuerdo, un diente, un año. Los monjes regresaron. No caminaban, flotaban, no hablaban, cantaban, un canto sin melodía, sin ritmo, sin alma. Rodearon a Thomas en silencio y él cayó de rodillas, con la piel marchita y los ojos hundidos. En sus últimos momentos, escribió una nota en el suelo con su propia sangre. El círculo no se rompe. El que entra permanece. La eternidad no tiene salida. La abadía volvió al silencio. La niebla cubrió la colina y el círculo esperó.